Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos una vez más para hacer los análisis, comentarios y sobre todo las implicaciones que tiene hoy la política internacional para la República Dominicana dentro de una situación prácticamente de incertidumbre total en cuanto al escenario internacional que se le presenta no solo al país, sino a la Asamblea de las Naciones Unidas que acaba de concluir en la presente semana, y es que el debate se centró sobre todo en cuanto a lo que sería el futuro de Haití, en que en la presente semana que acaba de concluir, ahí se hizo público que concluye la misión multinacional de apoyo a la seguridad que lideraba Kenia, o sea que el mandato de la misión multinacional de apoyo a la seguridad MSS en Haití, liderado por Kenia, concluye el 2 de octubre en un clima creciente de incertidumbre en el país caribeño. Es bueno destacar que independientemente de las reiteradas veces, unas 19 veces en que la República Dominicana planteó por la vía de su Ministerio de Relaciones Exteriores que la ONU se concentrara en hacer un planteamiento que fuese de carácter práctico, efectivo, en relación con la situación de Haití, nunca se logró llegar a formar una fuerza equivalente a la capacidad que han tenido las bandas de criminales que han afectado a la ciudad de Puerto Príncipe, prácticamente tomando el 80% de dicha ciudad y otras provincias del país. En consecuencia, la situación no ha hecho más que agravarse de violencia que imponen las bandas armadas y por otra parte, como lo hemos dicho anteriormente, el 90% de la capital de esa empobrecida nación está en manos de esas bandas. Precisamente por esa razón, dos países, Estados Unidos de América y Panamá, presentaron un proyecto de resolución para que la misión se integrase por unos 5.500 hombres, la misión de combatir a las bandas de delincuentes, unos 5.500 hombres, y ser más efectiva en lo que se ha logrado, independientemente de los sacrificios que tuvo la policía keniana, lamentablemente, y como lo ha dicho también el presidente de turno del Consejo Presidencial de Transición de Haití, el señor Laurent Saint-Cyr, el cual llamó a la comunidad internacional a actuar de una manera fuerte e inmediata ante la grave crisis por la que atraviesa su país. En ese proyecto de resolución presentado por Panamá y los Estados Unidos de América, se pretende transformar en una fuerza para combatir las bandas armadas compuesta por más de 5.500 efectivos y que estaría facultada para enfrentar a la fuerza de las pandillas. Dicho sea de paso, del dicho al hecho no hay más que un trecho, y por eso cada vez que se mencione en ese proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos y por Panamá, ustedes se preguntarán quién va a aportar los recursos de los 5.500 soldados que integrarían la nueva fuerza, una fuerza robusta, como la han definido anteriormente varios países diplomáticos.
y sobre todo que el primer contingente compuesto por unos 400 policías kenianos llegó a Puerto Príncipe el 25 de junio del pasado año y faltaron unos 2.500 soldados que se habían prometido precisamente para contribuir con enfrentar a las bandas de delincuentes que han provocado inclusive la ausencia y el retiro de Médicos Sin Frontera, dejando prácticamente a una capital como Puerto Príncipe sin médicos y sin centros hospitalarios que tuviesen vocación de servicio como lo han demostrado Médicos Sin Fronteras. Por otra parte, hay que destacar en cuanto a lo que se refiere a la diplomacia internacional que el presidente Trump ha hecho un plan para poner fin a la guerra que sostiene el señor Netanyahu con prácticamente el pueblo palestino y muy especialmente la facción de Hamas, pero todo esto visto en un contexto de que concluye la Asamblea General de la ONU, la 80ª Asamblea General, y sin unos resultados efectivos por donde desfilan y han desfilado más de 124 jefes de Estado y lamentablemente los resultados fuera de esa resolución presentada por los Estados Unidos de América y Panamá y la promesa de integrar una fuerza que vaya a combatir a las bandas de delincuentes, integrada por unos 5.500 hombres, hasta el momento no se ha dicho quién financiaría precisamente esa nueva misión que le llamaron inicialmente híbrida de seguridad. O sea que la ONU, como ha dicho la prensa nacional, se ha tambaleado en medio de la crisis global que está afectando al mundo. Y por otra parte, una noticia que ha llamado también poderosamente la atención y que es algo que envuelve muy profundamente a la política internacional, es el hecho de que se han dejado fuera de la cumbre que se celebrará del 2 al 5 de diciembre del presente año en Punta Cana, a los países, lo repito, fuera de la cumbre, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Este es un hecho que indudablemente tendrá repercusiones a corto y mediano plazo de aquí hasta fin de años y veremos las críticas que le estarán cayendo a la República Dominicana, nuestro país que ha calificado a esos gobiernos de dictaduras, tanto a Cuba, Nicaragua como a Venezuela, y por otra parte, independientemente de que se integren o no esos 5.500 soldados a la resolución aprobada en el curso de la presente semana por el Consejo de Seguridad, y es que la transformación de esta misión multinacional de seguridad, dotándola de una fuerza mayor, inmediatamente provocará que la República Dominicana considere realmente
y se sienta orgullosa de que fue un éxito diplomático para nuestro país la conversión de la nueva fuerza integrada por unos 5.500 soldados. Por otra parte, una noticia de carácter local que tiene relieve, y es que el Banco Central de República Dominicana redujo en 25 puntos básicos la tasa de política monetaria, lo que significaría que el costo del dinero bajaría para fines de las inversiones que se realizan en el país en un momento en que hay una contracción, independientemente de que se mantienen bajo control la inflación, pero en un momento también en que hay una contracción en lo que se refiere al nivel de inversión en nuestro país. Asimismo, se ha anunciado, y es una noticia de carácter importante, que durante la semana que va a concluir se elegirán 3 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y por otra parte, hay que señalar que el movimiento que ha repercutido alrededor del mundo, mencionado por el señor Anthony Frank Laurent Saint-Cyr, presidente del Consejo Presidencial de Transición en Haití. El momento, lo repito, como lo han señalado en el vecino país, ha destacado que para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, atender las necesidades humanitarias y fortalecer las instituciones y espacios cívicos, subrayó que la ayuda inmediata a Haití debe pasar a ser inversiones, entiéndase, inversiones del sector privado. Y recordó que en el 2025 marca el bicentenario de la ordenanza que le impuso a Haití el pago de una indemnización a cambio de reconocimiento de su independencia, y el presidente del Consejo Presidencial Provisional de Haití dijo que su país había creado un Comité Nacional de Reparación y Restitución para que Francia, que tiene hoy la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia con Haití, honrando los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que unen a esos países. Esto alude directamente al tema de las reparaciones que le impuso Carlos X a Haití de unos 150 millones de francos, una deuda para resarcir teóricamente a los dueños de tierra y de fincas en Haití, para resarcirlos precisamente de todos los daños y de la expropiación en que incurrió el Estado haitiano en su época, y por eso, para otorgarle reconocimiento diplomático, Carlos X le impuso esa sanción de pagar unos 150 millones de francos, que para su época era una suma inmensa de dinero, viéndose obligado las autoridades haitianas en esa oportunidad a apelar a la banca francesa y a prestamistas francesas para poder pagar la primera cuota. Inclusive, cuando la ocupación de Jean-Pierre Bourget, de 22 años en la República Dominicana,
esa parte de esa carga le fue impuesta, el repago de esa carga le fue impuesta a nuestro país, algo que realmente no tenía precedentes. Y en el caso de Haití, alrededor de 1947 fue que dicho país concluyó el pago de esa enorme suma de dinero, por lo que hemos estado sosteniendo desde este programa que una de las razones por la que hace ya unos años, en el caso de un expresidente de Haití, este pidió que esos recursos le fuesen resarcidos a Haití como una forma de reactivar la economía del vecino país, como repago de esa deuda externa que se le impuso a la nación vecina. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, hoy tenemos un invitado muy especial, porque hablar del doctor Pedro Julio Angustias Morván, abogado notario, es hablar de una persona que prácticamente conoce todos los sectores de la República Dominicana y una persona que por su don de gente también ha podido interactuar en función de lo que es la democracia con todos los partidos políticos de nuestro país y sobre todo de una personalidad tan relevante como el doctor José Francisco Peña Gómez. Bienvenido a este programa, el Reporte Saladín, y por supuesto quiero darte la oportunidad de que puedas saludar a todos esos amigos que tienes en todos los sectores de nuestro país. Lo primero es saludarte a ti por la invitación, Roberto, porque eres una persona que ha tenido una vida ilustrada, llena de crear y de servirle a la patria. Y lo segundo es darle una felicitación a todo el pueblo dominicano que diariamente en este programa te ve, te escucha, los aportes que tú le das a la patria, que es la sociedad la que amamos. Bien, en ese sentido, independientemente de cuando conociste a una personalidad como el doctor José Francisco Peña Gómez, quisiéramos saber desde cuándo tuviste relaciones personales con él. Tuve una relación muy amplia, porque desde muy temprana edad yo fui un luchador por las libertades y por la democracia. Primero se construyó en el país las libertades públicas, que hoy es la ley de expresión y difusión del pensamiento. Hubieron muchos jóvenes que se lanzaron a buscar la libertad en el país. Voy a mencionar algunos de ellos. Voy a mencionar a Rafaelito Bueno, a Eliseo Andújar Barahona, a Jaime Cruz, al mismo Otto Morales y una serie de personas y jóvenes junto a Miñí Soto, a Nulfo Soto, que hicieron posible agrupar, unificar los jóvenes, los adultos y las personas que pensaban y creían que el país debía de tener una libertad con una democracia plena, que todavía no hemos conseguido
esa libertad y esa democracia plena, pero es uno de los objetivos que tiene todo el pueblo dominicano. Real y efectivamente, debo de decirte que para mí, mi lucha es siempre apegado a los principios duartianos. Creo en los principios duartianos porque soy un creyente, primero en Dios y después en la República. Creo en las universidades, en la enseñanza, creo en las iglesias y creo en el desarrollo dominicano. Soy muy enemigo de la desigualdad social. Creo que el país debe de tener una condición mayor para una igualdad social y una igualdad que se sienta en la población mayoritaria del país. Esa amistad que tuve con el doctor José Francisco Peña Gómez fue una amistad que se logró a raíz, llegó al país el Partido Revolucionario Dominicano. En esa época yo era un estudiante secundario, comencé en el Liceo Presidente Trujillo, luego pasó a ser el Liceo Juan Pablo Duarte. Allí pernotaban una serie de jóvenes como César Pina Toribio, Guarionés Rosa, el periodista, León Tebrea, los hermanos de Filló, una serie de personas que fueron cimento y vanguardia de hacer una democracia más real. Pero todavía esa democracia no se ha construido con la igualdad que el pueblo dominicano espera. Porque el pueblo dominicano espera siempre que las cosas le sean más factibles, que las cosas le sean con mayor oportunidad. Hemos visto los esfuerzos que se hacen y aplaudimos esos esfuerzos. Creemos en las becas, creemos en la educación, pero todavía tenemos universidades que tienen un alto costo. Y eso impide que muchos jóvenes de clase media baja puedan ingresar a esas universidades. Las universidades más que tienen mejor rating de capacidad a nivel nacional e internacional son universidades que tienen un precio muy alto para la gente de clase media baja. Y los pobres han tenido la dicha que todavía tienen la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad que ha creado el patrón de la enseñanza nacional. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido la formación del profesional dominicano en adelante y en el presente. Hoy por hoy, ya la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene el nivel que tuvo en la época pasada, pero es posible una reestructuración interna con los conocimientos técnicos y la tecnología que ha ido avanzando, con la tecnología artificial que se necesita para la preparación muy significativa en lo que es el estudiante de nivel superior hoy. Pero aún así, dentro de ese cuadro, hay que reconocerle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la universidad más vieja del continente, y yo siempre recuerdo una anécdota de cuando yo estuve en la Universidad de Maryland hace unos años, y uno de los profesores de la oficina de asesores de estudiantes extranjeros, porque yo fui a estudiar el sistema de crédito educativo que se utiliza en Estados Unidos para financiar a los estudiantes, que es en base a un préstamo. Y uno de esos profesores me invitó a cenar a su casa y la presentación que me hizo fue decirle a su esposa y a sus dos hijos, una hembra y un varón, decirle, miren señores, este señor que viene de una isla del Caribe, en la que cuando los pioneros llegaron a los Estados Unidos
de América en 1620-21. Sí. Ya ellos tenían 200 años de historia. Tenían una universidad, una universidad creada por una bula papal en 1538, y tenían intelectuales como Tirso de Molina, que eran profesores en esa universidad. Fíjate ahí el contraste tan grande del rol que le ha tocado jugar a esa universidad, y que todavía al día de hoy sigue graduando profesionales de mucha calidad también, al lado de las universidades privadas. Fíjate, doctor Saladín, la universidad ha tenido su alta y su baja. Yo te puedo decir que la universidad es el centro de la formación académica más sólida del país. Pero hoy por hoy, la Universidad Autónoma de Santo Domingo necesita del rescate de los dominicanos preparados como usted y como otros dominicanos que tuvieron una formación de catedrático. En la universidad actual hay profesores y una serie de inconvenientes grupales y de mucha huelga y de mucha disidencia interna. Pero todavía sí hay una estructura que quiere y hace posible la formación de estudiantes con una dedicación muy exigente para el desarrollo de ellos. Pero se necesita un mayor rescate y aporte del Estado y de la empresa privada hacia esa universidad que ha graduado hasta el día de hoy más de un 70%, a mi juicio, de todos los profesionales dominicanos en todo el trayecto histórico. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tuvo una formación desde hace muchos años, pero que cayó en el recinto que hoy está en la ciudad universitaria, producto de los esfuerzos de los gobiernos. Los gobiernos, desde la época del dictador hasta el día de hoy, han tenido una primacía, pero se ha perdido esos requerimientos que se requiere para una mejor formación académica, valorativa, tanto nacional como internacional. La universidad privada que tú has mencionado, entre otras cosas, y veo ahí en una pequeña publicación que tú tienes, la labor que ha hecho el Instituto Duartiano, precisamente por el rescate de la personalidad de quien es el padre de la patria, y sobre todo la proyección que le ha dado el Instituto Duartiano a la figura de Duarte, extendiendo el conocimiento a nivel nacional y aún internacional, promoviendo muchas veces los bustos. Yo mismo, cuando fui embajador en Washington en 2 oportunidades ante la Casa Blanca, que fui embajador, me tocó solicitar uno de esos bustos del padre de la patria para colocarlo en la entrada de la Embajada de la República Dominicana como una forma de recordarle a todos los dominicanos que ese joven que regresó de Europa con apenas 30 y pico de años fue el hombre que lideró todo ese proceso de la independencia de República Dominicana en condiciones muy adversas para nuestro país.
Fíjate, Roberto, Duarte, el fundador de la patria, es la solemnidad mayúscula de toda nuestra historia. El Instituto Duartiano actual es la soberanía de la patria íntegra en defensa del pensamiento duartiano. Las personas que están hoy en el Instituto Duartiano tienen el cimiento y la enseñanza y discípulo fehaciente de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, desde los 16 años, el fundador de la Trinitaria, de la Filantrópica, de la Dramática, hizo posible lo que hoy somos, dominicanos, libres y soberanos de toda potencia extranjera. Duarte buscó y se allegó a la juventud y a la mujer dominicana. Se allegó a la mujer dominicana con el propósito de que la mujer dominicana sea parte de lo que es la patria, el Estado, en que vivimos todos, tanto nacional como internacional. Duarte, hijo de Juan José Duarte y Manuela Díez, que nace un 1813, un 26 de enero, ha sido la luz del desarrollo de toda la dominicanidad. Duarte tuvo como compañero a Matías Ramón Mella, a Francisco de Rosario Sánchez, a Pedro Alejandrino Pina. Y quiero recordar algo. Hay un trinitario que su calle ha desaparecido. Félix María Ruiz. La Félix María Ruiz se la chupó la prolongación México. Y me gustaría que la alcaldesa del Distrito Nacional haga posible recuperar el nombre de Félix María, porque un duartiano, un trinitario, Félix María Ruiz, que hizo de él lo mismo que hicieron los demás trinitarios al lado de Duarte. Sánchez, Matías Ramón Mella fueron los que hicieron posible la subida y el enestamiento de la bandera nacional en la Puerta del Conde. Y estos dos grandes dominicanos que hoy se mantiene en el sentimiento nacional fueron y siguen siendo héroes de la patria creada por un pensador que tuvo en ellos toda la confianza y toda la seguridad para la participación de sacar de la República la intervención de los haitianos con Boyer y los demás, y Charles Herald y los demás, que querían tomar la República, pero los trabajos estratégicos de la Dramática y de la Filantrópica creada por Duarte hicieron posible la unificación de los dominicanos en todo el territorio nacional para hacer posible batallas como La Carrera, Cambronal, Bel-Air, Palo Hincado y así sucesivamente, para hoy tener la bandera tricolor
que tiene excelencia de Dios, patria y libertad, y una Biblia consagrada, porque Duarte siempre creyó en el pensamiento de Dios. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, teniendo como invitado especial al doctor Pedro Julio Angustia Morván, más conocido popularmente como el doctor Angustias Chichao. Chichao Angustias. Chichao Angustias, abogado notario, y sobre todo destacar que yo soy un miembro de honor del Instituto Duartiano también, porque considero que la labor que se ha hecho y que se está haciendo desde el Instituto Duartiano, que se continúa haciendo día a día, como tú dices, merece reconocimiento de todos los sectores del país y sobre todo en la coyuntura actual, en que, como lo analizaba en la primera parte de este programa, relacionada con lo que ha sido prácticamente la posición de República Dominicana permanentemente en la Organización de las Naciones Unidas, y sobre todo, ahora que se anuncia que mediante una resolución a propuesta de los Estados Unidos de América y de Panamá, se van a integrar unos 5.500 hombres a lo que es combatir a las bandas que viven violando y cometiendo crímenes de toda naturaleza en el vecino país, atrocidades propiamente hablando. Debo decirte que hay que destacar el Ejército Nacional. La frontera dominicana ha tenido el cuidado de la Fuerza Armada Dominicana, encabezada por el interés del propio presidente de la República y del ministro Onofre y del jefe del Ejército. La Fuerza Armada Dominicana ha hecho un papel muy loable, muy eficiente, muy considerativo, con un valor de desempeño en todo el litoral de la frontera nacional. Independientemente al muro o muralla, como le queramos llamar, la Fuerza Armada ha mantenido una vigilancia con honor, principio, soberanía y defensa de todo el territorio nacional, de punta a punta. Hoy le damos un honor a quien honores merecen, a la Fuerza Armada de la República, que contribuyendo con el pensamiento duartiano, ha hecho un trabajo loable y en principio duradero para que se busque una solución y la soberanía nacional no permita y se quebrante con los pases del inmigrante ilegal. Precisamente en ese punto yo he planteado reiteradamente, como conocedor de muchas de las situaciones que ha vivido Haití a través de la historia, que hoy más que nunca ese país que contrajo esa responsabilidad de tener una Guyana francesa convertida en una estación aeroespacial, independientemente del hecho de que Haití también es miembro de CARICOM, integrado por 15 países,
es la apertura del mercado laboral, porque si son un esquema de integración económica, hay que pensar que en un esquema de integración económica hay libre circulación de las mercancías, libre circulación de los capitales, y debería de haber libre circulación de la mano de obra también, que es uno de los factores más importantes, la mano de obra, para la generación de riqueza en esos 15 países miembros de CARICOM, pero muy especialmente Francia, porque cuando uno viene a ver lo que es la Guyana Francesa, es un país que tiene una extensión del doble del territorio de Haití y tiene una baja densidad demográfica y teóricamente en un plan ordenado de migración. Cuando yo estaba en Alemania, por ejemplo, y en Alemania se necesitaba mano de obra de España, el gobierno de la República Federal de Alemania organizaba misiones médicas que iban a examinar en España a ese contingente de obreros que iban a viajar luego a Alemania, a diferentes ciudades, incluyendo aún dentro de esa migración, que le ponían un economato y por otra parte auxilio espiritual con los sacerdotes también católicos, a fines de darles un seguimiento a su religión de origen y poder comprar en el economato productos españoles. Es decir, que tenemos un modelo ahí que es perfectamente replicable en el caso francés y sobre todo la baja densidad poblacional que tiene prácticamente la Guyana Francesa. En un momento dado de la historia, ese territorio fue asignado, mientras Víctor Hugo decía en el siglo XIX, por cada escuela que se abre, una cárcel que se cierra. Ese territorio de la Guyana fue una cárcel y ahí hubo un preso que escribió una novela que se hizo famosa, esa novela, precisamente. Nosotros tenemos una relación con Guyana que la han establecido en los últimos años. Pero debo decirte, Saladín, ya pasando al plano nacional, como usted es una persona muy ilustrada y conocida, tanto a nivel internacional, pero más aquí, lo principal es el problema nuestro, los casos nuestros. Vamos a pasar a la problemática nacional. Hoy por hoy, el país tiene problemas de generación eléctrica. Hoy por hoy, el país tiene problemas de agua. Hoy por hoy, el país carece de los medios suficientes para la adquisición de alimentos abaratados. Yo debo decirte esa parte porque me siento un dominicano que he podido crecer y tener los nutrientes necesarios y la formación académica necesaria, pero es una necesidad imperiosa el servicio energético, darle a eso una mayor atención por parte a la seguridad del Estado para bien de toda la población dominicana y la carencia de agua potable en el territorio nacional. Hoy, doctor Saladín, distinguido, ilustre dominicano, como un programa que tiene incidencia en todo el territorio nacional a través de estos canales 19, y
la persona como usted tenemos que buscar soluciones nacionales. Las soluciones nacionales hoy son precarias del problema de generación eléctrica. No obstante que un técnico de mucho nivel, como el ingeniero Silvio Carrasco, que es un ingeniero en hidráulica, ha dicho que todavía en nuestro país se pueden construir 20 presas más para el aprovechamiento total del agua disponible en el territorio nacional. Fíjate. Él lo ha dicho como técnico, y el doctor Balaguer heredó de Ese fue el maestro. Sí, ese fue el maestro. El doctor Balaguer heredó de don Juan Bosch ese proyecto de presa de Taveras, que no se pudo realizar porque él se fue a Inglaterra y contrató con una firma inglesa, pero posteriormente, en el gobierno que se inició en 1966, el doctor Balaguer apeló al Banco Interamericano de Desarrollo y se realizó la primera presa, la presa de Taveras, y la presa de Valdés. El estudio de factibilidad lo hizo la Lamayer International, GmbH, una empresa alemana de reputación mundial. Menciono esto porque muchas veces los jóvenes y las actuales generaciones no se dan cuenta del potencial hídrico que tiene el agua también para generar electricidad. Fíjate, el agua, independientemente de las inversiones del sector privado que han hecho en diferentes sectores, y por supuesto también las plantas flotantes que se agregan a esa generación. Fíjate, el agua es la vida. Hasta el cuerpo humano tiene un porcentaje muy alto de agua. Pero el agua es una necesidad para todo. El agua es necesaria para los alimentos, para la higiene personal, para el trato diario de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, de nuestras empresas. En fin, el agua constituye la necesidad prioritaria básica, al igual que la generación eléctrica. La generación eléctrica, la luz, es una necesidad que tenemos que rescatar. Rescatar eso. Por eso creo y doy fe que el pueblo dominicano tendrá una decisión final en las elecciones del 28 para tratar de rescatar el país en un mejor programa que le lleve a la ciudadanía un mejor vida, una mejor estado, una mejor nutrición con los precios bajos, con una mayor producción agrícola. El tiempo en la televisión corre muy rápido y en ese sentido, pues, queremos tener la oportunidad de darte las más expresivas gracias por tu participación. Te damos las gracias a ti el reporte y esperamos Saladín, que el próximo gobierno, que debe de encabezarlo otro grupo político, podría ser encabezado por el doctor Leonel Fernández Reina, que tiene la capacidad para hacer posible que el país tenga un cambio y una seguridad en las cosas que se dicen y en las cosas que se hacen. Muchas gracias a ti. Bien, amigos, despido este programa solamente pidiéndole bendiciones del Señor para todos los sectores de nuestro país y hasta el próximo sábado.
Que Dios los bendiga a todos.